El reino más poderoso que jamás construyeron los hombres de la Tierra Media fue el glorioso reino insular de Númenor, fundado por Elrostar Minyatur en el año 32 de la Segunda Edad, tras la derrota definitiva de Morgoth en la Guerra de la Cólera. Sin embargo, y tal como se nos cuenta en el Silmarillion, con el paso de los milenios, los habitantes de Númenor empezaron a envidiar a los elfos, a desear la inmortalidad y a rechazar a los Valar, hasta que en el año 2251 de la Segunda Edad, cuando subió al trono el rey Taran-Calimon, la población de Númenor se dividió en dos grupos. Por un lado estaban los hombres del rey, que eran los que se apartaron de los elfos y los Valar, y por otro estaban los fieles, que eran los que conservaron la amistad con los elfos y escuchaban el consejo de los Valar. El miedo que el primero de los dos grupos, los hombres del rey, tenían a la muerte se incrementó con el tiempo, lo que hizo que intentaran retrasarla por cualquier medio que estuviera a su alcance, que se volcaran con mayor ansia al placer y a las fiestas, que desatendieran las ofrendas a Eru Ilúvatar y que construyeran grandes puertos y fuertes torres en las costas occidentales de la Tierra Media, donde muchos se establecieron como tiranos y recolectores de tributos de los habitantes nativos. Y al hacerlo, quedaron al alcance de Sauron, quien justamente llevaba siglos sometiendo a las tribus de hombres del este y el sur, y ya antes incluso del reinado de Taran-Calimon había conseguido engañar y seducir a algunos señores de Númenor que vivían en las colonias de la Tierra Media para volverlos a su causa, a quienes les había dado anillos de poder y, así, se convirtieron en Nazgûl. Las argucias de Sauron llegaron a su punto culminante cuando, en el año 3261 de la Segunda Edad, el rey Ar-Pharazôn el Dorado navegó desde Númenor hasta Umbar para someterlo, pero Sauron le manipuló para que el rey le llevara como prisionero de vuelta a su isla y, una vez allí, se dedicó durante 48 años a corromper tanto a Ar-Pharazôn como a todos sus seguidores para que volcaran sus corazones a la oscuridad y acabaran atacando a los Valar en un intento de arrebatarles la inmortalidad. Aquella rebelión de Ar-Pharazôn contra los Valar provocó que Ilúvatar cambiara la forma del mundo y hundiera la isla de Númenor. De los dos grupos de habitantes, los fieles consiguieron salvarse porque, liderados por Elendil el Alto, embarcaron a tiempo y pudieron navegar hasta la Tierra Media, donde fundaron los reinos de Arnor y Gondor, mientras que la mayoría de los del otro grupo, los hombres del rey, murieron con Ar-Pharazôn o ahogados en Númenor. No obstante, todos aquellos que no se encontraban en la isla en el momento de la catástrofe, sino que vivían en las colonias, puertos y fuertes que habían construido por toda la Tierra Media, también sobrevivieron, y todos ellos veneraban a Sauron. A algunos los había sometido antes de que él fuera a Númenor, pero a otros los corrompió después, durante los 48 años que estuvo allí, quienes no se encontraban en la armada de Ar-Pharazôn cuando atacó a los Valar, sino que viajaron hacia el este antes de la destrucción de Númenor y, debido a la influencia del alto rey Gil-galad de Lindon en el norte de la Tierra Media, se fueron a vivir casi todos lejos, al sur, donde se instalaron en ciudades como Umbar. Estos hombres del rey que sobrevivieron, los renegados, señores a la vez poderosos y malignos, sometidos a la voluntad de Sauron, que odiaban por encima de todo a los fieles de Elendil, fueron conocidos más adelante como los Númenoreanos Negros. Así fue que cuando Sauron regresó a Mordor y reunió a todos sus ejércitos para destruir a Elendil y a Gil-galad, entre los servidores que acudieron desde el este y el sur había muchos Númenoreanos negros. De entre todos ellos, nosotros tan solo conocemos los nombres de dos, Herumor y Fuinur, quienes se habían convertido en caudillos de los Haradrim, el pueblo grande y cruel que habitaba en las amplias tierras al sur de Mordor. Sabemos, pues, que combatieron bajo las órdenes de su amo en la Guerra de la Última Alianza, pero al terminar, Sauron murió y sus siervos fueron derrotados y dispersados, aunque no destruidos. Desconocemos qué fue de Herumor y Fuinur, si perecieron en la guerra o si consiguieron sobrevivir y regresar a Harad, pero aun en el caso de que murieran, los Númenóreanos negros no se extinguieron, porque había muchos otros además de ellos dos. En concreto, en los apéndices del Señor de los Anillos se nos cuenta que, tras la caída de Sauron al final de la Segunda Edad, los Númenóreanos negros se mezclaron con los hombres de razas inferiores que había en la Tierra Media, quienes heredaron sin mengua el odio que sentían por los seguidores de Elendil, lo que en la práctica se traduce en que los hombres de esas tribus heredaron un gran odio hacia Gondor. Por tanto, igual que sucedió en Gondor, los Númenóreanos negros se emparejaron con otras etnias, lo que provocó que su esperanza de vida se redujera cada vez más, pero aún así no desaparecieron por completo, sino que aunque transcurrieran milenios, ellos recordaban su ascendencia y probablemente se encontraban siempre dirigiendo como reyes o caudillos a las tribus de hombres del este y el sur.
Debía haber muchas colonias de la antigua Númenor repartidas por la Tierra Media, pero la única de la que Tolkien dejó constancia en sus textos era la más cercana a Gondor, que era el Gran Cabo y el estuario de Umbar, el único foco de los Númenóreanos negros del que tenemos algún dato en la Tercera Edad. Umbar estuvo en sus manos desde antes de la caída de Númenor hasta el reinado de Eärnil I, el 13º rey de Gondor, quien reparó el puerto de Pelargir y construyó una gran flota que usó para sitiar por mar y por tierra a Umbar hasta conseguir tomarla a un coste muy alto. Entonces Eärnil convirtió Umbar en un gran puerto y fortaleza del poder de Gondor, pero durante el reinado de su hijo Ciriandil, los Númenóreanos negros expulsados de la ciudad condujeron un gran ejército de Haradrim de vuelta, mataron a Ciriandil y sitiaron Umbar durante 35 años. La ciudad tan solo pudo resistir gracias al poder marítimo de Gondor, y el rey Kirjaeger, el hijo de Ciriandil, esperó desde Osgiliath hasta que hubo reunido suficiente fuerza y entonces descendió por mar y por tierra y libró una batalla en la que sus ejércitos derrotaron por completo a los Haradrim, obligando a los Númenóreanos negros a reconocer el dominio de Gondor en el año 1050 de la Tercera Edad. Sin embargo, 4 siglos después de eso estalló la Guerra Civil de Gondor, una de cuyas consecuencias fue que Umbar quedó en poder de la familia de reyes usurpadores, lo que propició nuevas batallas en los años posteriores, hasta que a finales del segundo milenio de la Tercera Edad, la ciudad cayó nuevamente en manos de los Haradrim. Es de suponer que todavía bajo el liderazgo de los Númenóreanos negros, quienes la gobernaron durante un milenio más hasta que el rey Elessar llegó al trono de Gondor al final de la Guerra del Anillo y reconquistó la ciudad a comienzos de la Cuarta Edad. No existe más información sobre los Númenóreanos negros, aunque como os he dicho antes, es de suponer que a finales de la Tercera Edad todavía había descendientes de su raza poblando las colonias de origen númenóreano que, como Umbar, se extendían hacia el sur y el este de la Tierra Media. En consecuencia, podríamos pensar que entre los corsarios que atacaron Pelargir y que fueron derrotados por los muertos de Dunharrow, o entre los Haradrim que lucharon contra los Rohirrim en la batalla de los campos del Pelennor, o entre los guerreros del lejano Harad que acompañaban a los Mumakil, podía haber Númenóreanos negros, e incluso aunque los hubiera y hubieran muerto todos en la Guerra del Anillo, es de suponer que aún así todavía habría más descendientes repartidos a lo largo y ancho de la Tierra Media. De hecho, cabe destacar que el origen de Gothmog, el lugarteniente de Morgul, nunca se especifica en ninguna parte, y aunque en las películas es representado como un orco, en los libros es prácticamente imposible que lo fuera, sino que, en esencia, existen dos teorías sobre su identidad. La primera es la que yo siempre he sostenido en el canal, que es que Gothmog era uno de los 9 Nazgûl, y la segunda, que aunque yo no creo en ella es igualmente probable a la primera, es que Gothmog era un Númenóreano negro. Con esto llega pues el momento de hablar del infame emisario conocido como Boca de Sauron, que hace aparición en El Retorno del Rey y de quien se nos dice que era el lugarteniente de Barad-dûr y cuyo nombre verdadero no se recordaba en ninguna historia, porque él mismo lo había olvidado, sino que simplemente era la Boca de Sauron. Según se nos cuenta en el libro, se trataba de un descendiente de los Númenóreanos negros, que debido a su astucia se había elevado en los favores del Señor Oscuro, había aprendido gran hechicería, conocía muchos de los pensamientos de Sauron y era más cruel que cualquier orco. Tras la victoria de Gondor y Rohan en la batalla de los campos del Pelennor, cuando los capitanes del oeste se presentaron ante la Puerta Negra de Mordor en su intento de distraer a Sauron, salió a parlamentar con ellos una embajada de Barad-dûr encabezada por este mensajero, que vestía todo de negro, tenía un yelmo negro y su caballo era también negro, enorme, horrendo, con una cara como una máscara de terror más parecida a una calavera que a una cabeza viviente y que echaba fuego por las cuencas de los ojos y por los hollares. Durante su breve parlamento, la función de Boca de Sauron fue provocar a Aragorn y a Gandalf, enseñarles la espada corta de Sam, una capa élfica, y la cota de Mithril de Frodo para hacerles creer que tenían en su poder a un hobbit capturado, y amenazar con torturarlo hasta la extenuación a no ser que Gondor y Rohan se sometieran a Mordor y que reconstruyeran Isengard, desde donde el propio Boca de Sauron quería sentarse para gobernar todas las tierras al oeste del río Anduin en nombre de Sauron. Pero Gandalf se dio cuenta que en realidad no habían capturado a ningún hobbit, así que rechazó todas esas condiciones, le quitó los 3 objetos y dio por terminado el parlamento, con lo que Boca de Sauron no tuvo más remedio que retroceder como un perro rabioso y regresar sin conseguir nada.
En la versión extendida de la película del Retorno del Rey, Aragorn decapita a Boca de Sauron al acabar, pero en los libros eso no ocurre, sino que nadie ataca a Boca de Sauron y el texto no vuelve a mencionarlo nunca más, de modo que no tenemos ni un solo dato sobre lo que le ocurrió tras la batalla de Morannon, la destrucción del Anillo Único y la caída definitiva de Sauron, aunque, como era un emisario, sería lógico suponer que no llegó a luchar en la batalla, así que es posible que sobreviviera y que huyera lejos de Mordor, tal vez de regreso al lugar de donde él procedía, donde quizá había todavía otros numenoreanos negros. Y con esto entramos de lleno en la última parte de este vídeo, que es el debate de la edad de Boca de Sauron, pues en el Retorno del Rey se nos dice que "He entered the service of the Dark Tower when it first rose again". Según vemos en los apéndices del Señor de los Anillos, Barad-dûr fue terminada en el año 1600 de la Segunda Edad, pero al término de la Última Alianza, los elfos y los hombres la derribaron y no fue hasta que Sauron regresó a Mordor en el año 2951 de la Tercera Edad que la torre fue reconstruida. Sabiendo eso, el problema que aquí nos surge es que esta frase genera confusión, porque tal como está escrita, da a entender que Barad-dûr fue reconstruida varias veces y que Boca de Sauron se unió con la primera reconstrucción. Pero históricamente la torre no fue reconstruida varias veces, sino que fue construida primero en la Segunda Edad y luego reconstruida una sola vez en la Tercera Edad. Esto ha causado que entre algunos fans de la saga surja la teoría de que Boca de Sauron se unió a Sauron en el 1600 de la Segunda Edad, es decir, que en la época de la Guerra del Anillo tendría unos 4800 años, lo cual le convertiría en el hombre más viejo de toda la historia de la Tierra Media, algo que podría sostenerse si pensamos que su vida se pudo alargar con la necromancia y algunos hechizos lanzados por el propio Sauron. Sin embargo, en el año 1600 de la Segunda Edad, los numenoreanos negros todavía no existían, y en el Retorno del Rey se dice que Boca de Sauron era un descendiente de ellos, lo que implica que entre él y los numenoreanos negros originales habían transcurrido muchas generaciones. Así que, a pesar de la confusión que presenta esta frase, es mucho más razonable concluir que Tolkien se refería a que Boca de Sauron entró al servicio del Señor Oscuro en la Tercera Edad, por lo que en tiempos de la Guerra del Anillo tendría unos 70 y pico u 80 años de vida. Esto podría cuadrar si lo comparamos con otro descendiente de Númenor contemporáneo a él, como era Faramir, el senescal del rey Elessar, quien llegó a vivir 120 años, por lo que Boca de Sauron, en caso de que hubiera sobrevivido a la batalla de Morannon y huyera lejos de Mordor, todavía podría llegar a vivir unos cuantos años, quizá incluso tendría tiempo de fundar algún culto secreto a Sauron y de transmitir algo de su hechicería antes de fallecer de muerte natural. Esto es absolutamente todo lo que sabemos sobre Boca de Sauron y los numenoreanos negros de la Tierra Media. Así que espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido para aprender y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.